Hola de nuevo, hoy os traigo una pequeña idea, un tip, un truquillo para poder utilizar una horma, sobre todo si es sencilla como la que tenemos en pantalla, de una manera rápida, transformarla y repararla de una manera rápida. Ya os digo que si es una horma de bota o es una horma de botín, pues puede ser que nos dé dificultades y tengamos que utilizar los pasos tal y como os enseño en el vídeo número 1 de esta serie. Bien, lo que hay que hacer, para empezar, vamos a eliminar las partes que no quiero, que es la parte superior y la planta. Y vamos a verlo bien, sombreado. Fijaos que con el botón derecho le doy en cada vista y aplico también el sombreado. Voy a quitar las isocurvas. Bien, pues fijaos. Voy a utilizar una herramienta, recordad que esto tenía dos bordes, uno a cada lado. Esto nos impediría hacer un corte en la parte trasera que queda uniforme. Lo comprobamos con la herramienta de ajustar costura. Vemos que no nos deja ajustar la costura. Esto debería moverse y poder apartarla en el caso que quisiéramos recortar por detrás. Bien, pues para esto tenemos una herramienta que se llama Entre Superficies, que está aquí. Pinchamos en ella, nos pide una superficie de inicio, nos pide una segunda superficie y le vamos a dar la misma. Y fijaos, nos crea aquí unas isocurvas, nos da unas muestras. Vemos que nuestra horma, fijaos, esta línea que vemos por aquí sería la reconstrucción de la misma. Vemos que cambia demasiado, con lo cual lo que vamos a hacer es cambiar este número. Vamos a cambiarlo a 25. Vemos que ya se parece bastante más y además fijaos cómo está recuperando esa parte errónea. Es importante que os fijéis que no haya ningún error, ninguna pieza. Fijaos, el ejemplo más claro es este. Le pongo 35 y ya desvaría completamente. En 30 veo que también, fijaos. Así que vamos a ver, 26. 26 parece una buena cifra, pero lo hace tan bien que el error que tenemos aquí pues me lo sigue manteniendo. Yo quiero evitarlo. Así lo voy a dejar en 22. Voy a aceptar. Y fijaos, tengo dos curvas, la primera y la segunda, la antigua y la nueva. Esta la puedo eliminar, que es la antigua. Y fijaos que esta ya pinta bastante bien. Vamos a ver si nos permite cambiar la costura de sitio. Pues ahí lo tenemos. Si hacemos un breve repaso, vemos que la horma pues ha quedado bastante bien. Si no nos gusta cómo ha quedado, podemos deshacer la operación y ponerle más o menos puntos de muestra. Siempre con la opción, fijaos, voy a repetirla simplemente para que salga el menú. Pincho una vez, dos. En el método Sample Points, ¿vale? Las otras dos no van a cambiar la costura. Sample Points. El número de superficies vamos a dejarla siempre en 1. Y aquí es lo que podemos cambiar y poner un poquito más si queremos que sea fiel. Pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os sirva para futuras hormas. Hasta luego.